Nos acompaña Miguel Reyes Sánchez. Miguel Reyes Sánchez es abogado, es historiador, es escritor, pero no sabía yo que también era vaticanista. Una función que él la ejerce con la diplomacia. Es diplomático de carrera y por demás es muy inquieto. Él es secretario de la Academia Dominicana de la Historia. Escribe artículos de opinión para el periódico Listín Diario y para el periódico ABC, el Diario de Madrid. El Diario de Madrid. Sí, sí. De manera que es una persona muy inquieta y muy activa. Buenos días. Buenos días, don Luisín. Buenos días a todos los integrantes del panel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a su orden. Muy bien. ¿Cómo describe usted este proceso alrededor del Vaticano y los hechos que han cambiado no la tradición, sino el proceso? Porque cada gobernante del Vaticano, en este caso el Papa, que es una autoridad única, no tiene vicepresidente, no tiene secretarios de Estado, tiene un consejo, pero ahí es literalmente lo que diga el Papa. Así es, así es. Bueno, muy lamentable la muerte de su santidad, Francisco. ¿Y qué sucede? Cuando muere un Papa, vamos a empezar desde el inicio, cuando muere un Papa, ¿qué pasa? El Papa murió a eso de las 7:35 de la mañana, pero en el momento que él muere hay que llevar una ceremonia que se llama el interregno. Esa ceremonia conlleva llamarlo por su nombre. Inmediatamente sucedió eso, fueron a los apartamentos, 2 apartamentos, el que él tenía en Santa María, que era el que tradicionalmente utilizaba, y un segundo apartamento, que era el apartamento papal que usaban todos los papas. Él fue muy esporádicamente, pero como fue en algún momento, cerraron sellado con un notario público del Estado italiano, conjuntamente con el camarlengo y 3 cardenales. Eso se cierra para evitar que se saquen documentos oficiales y luego, después de que se elige el nuevo Papa y le entregan, se hace un inventario de todo lo que está en esos 2 apartamentos. Documentos, objetos personales y todos esos detalles. Bueno, inmediatamente sucede eso, ya se toma el cuerpo sin vida del Papa, se embalsama, en el caso hubo un embalsamiento y se expone a las 24 horas, no puede pasar de 24 horas, para que el público y todo el mundo vea que el Papa efectivamente está muerto. Hay un punto, él, un hombre humilde, jesuita de la orden, hay un protocolo para lo que es el velatorio de él, que debe de llevarse a cabalidad. Pero escuché que él había pedido no, él lo modificó totalmente. Modificar. ¿Eso se le permite? Él es tiene la esa primera potestad. vez que ocurre esa situación. Y están cumpliendo exactamente con lo que él pidió. ¿Se puede? Sí, bueno, se tuvo que poder. Se tuvo que poder. Sin embargo, don Miguel, leí ayer un vaticanista, ¿no? Ustedes, los expertos en este tema, para uno orientarse y poder hablar con propiedad. Con propiedad, lógico. Que la institución del Vaticano como tal, no siempre, de hecho por eso algunos no estaban de acuerdo con muchas decisiones del Papa Francisco, porque iba en contra de la línea. De los cánones tradicionales. Exactamente. Sin embargo, dos detalles del velatorio. Por ejemplo, el Papa nunca aceptó, se lo entregaron el primer día, que llegó unos zapatos de charol negro. Y se quedó con sus zapatos. No lo quiso, ortopédico. Prefirió los zapatos negros de goma. Exacto. Y ni los rojos. Y las túnicas. Y las túnicas. Tampoco. Sin embargo, ahora en su exposición escuchaba leía a un periodista argentino muy cercano al Papa que dentro de las observaciones que hacía
le pusieron los zapatos negros. El presidente Luis Abinader estará viajando hoy. Sí, está viajando junto con otro funcionario de alto nivel, que es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y su esposa, la esposa del presidente, Raquel Albaje. El nivel de la visita, la comisión o misión, se corresponde, es importante, necesario que el presidente asista allí. Sumamente. Ahí estarán más de 60 jefes de Estado ya confirmados. Entonces, las comisiones, ¿cómo se formaron? Las comisiones se le manda a decir a cada jefe de Estado 1 más 4, es decir, usted más 4 es nuestro embajador en Italia. Ellos son las 5 personas que solamente pueden estar sentados en el lugar de República Dominicana. ¿Y quiénes tienen mayor relevancia o importancia, don Miguel? ¿Las comisiones religiosas o las comisiones de mandatarios? En este momento, las de mandatarios. Y van en orden alfabético. ¿Y no están por encima las comisiones religiosas? No, lo que pasa es que vienen después las religiosas para el cónclave. Ese es otro capítulo. Esos son los dueños del Vaticano y los que eligen al nuevo Papa. Pero ahora es un jefe de Estado que están enterrando realmente. Para que estemos hablando exactamente en diplomacia, es un jefe de Estado lo que se está enterrando. La misma dinámica de la Iglesia y las cuestiones que lo maneja en el imaginario popular, que hay muchos misterios, que hay cosas que enigmáticas. Enigmática, lógico. Tú manejaste protocolo. Cuando estuvo por acá el Papa Juan Pablo II, ¿te tocó? Sí, me tocó junto con Roberto Blandino. Estuvimos los dos juntos en el aeropuerto recibiéndole y todo. Una persona magnífica. Luego nos mandó la bendición papal, tanto a Roberto como a mí. Y fue muy interesante esa visita. ¿Cuál es su historia de relación con ese Papa? ¿Qué percibió? Era un Papa que yo entiendo todavía que en la historia de la Iglesia Católica no ha habido ningún Papa como Juan Pablo II. Era el que venía y limpiaba la habitación. Inmediatamente se puso al lado y le dijo, venga, ¿cómo está? En un español típico, normal. A pesar de ser polaco. Sí, a pesar de ser polaco, sin Carlos acento. Botila. Prácticamente sin acento, sin acento. Café Santo Domingo. Excelente. Gracias. Y usted, fue una gran satisfacción, de verdad. ¿Usted soñaría con ser embajador en Roma? Bueno, vamos a ver lo que nos trae la vida, como dicen. Hay muchas cosas por delante. Todo va en un orden divino, como dicen. Vamos a ver qué sucede. Los embajadores que hemos tenido allá en la Santa Sede, Víctor Grimaldi, escritor, historiador, un hombre de pensamiento profundo y todas esas cosas. La historia de relaciones Vaticano o Santa Sede, República Dominicana. Hemos sido lo suficientemente atentos para llevar un registro sobre esas cosas. ¿Hay literatura que oriente? Hay literatura. En la actualidad la más importante es la de Víctor Grimaldi, realmente, que hizo una relación de todos los que habían sido embajadores, hizo una relación de su estadía en el Vaticano y cómo era la relación a través de Nicolás de Jesús, el cardenal López Rodríguez y todo lo que se movía. En una ocasión me tocó ir al Vaticano en la visita preparatoria para la ascensión de Francisco y Víctor Grimaldi era el embajador. Unas atenciones magníficas, todo siempre por el librito, como el legado del Papa Francisco, ¿cómo usted, desde el punto de vista de historiador, académico y sobre todo relacionado con nuestra feligresía católica? Cierto, mire, bueno, el impacto de Francisco fue impresionante. Francisco al final no pudo viajar a muchas naciones por la misma enfermedad que tenía, pero era un papa que hubiese sido, si realmente hubiese viajado a todos los países latinoamericanos, es un papa ejemplificador de lo que era el avance de la Iglesia en Latinoamérica y el mundo. ¿Qué sucede? Francisco llegó con un esquema como jesuita al fin, de humildad. No todos los obispos, no todos los cardenales hacen votos de pobreza. Nosotros tenemos un amigo que no hizo voto de pobreza. Yo incluso le pregunté una vez, ¿y usted hizo voto de pobreza? No.
yo tengo el de castidad, tengo el de fidelidad, tengo todos los otros. Pero eso no son dogmas. Eso no son dogmas, exactamente. Sí, sí. Así es, así Sí. es. Entonces, ¿qué sucede? Él hizo votos de pobreza, vivía como un pobre realmente. Sí. Y no cobraba el sueldo. No cobraba el sueldo, que lo donaba. Uno de los mejores salarios. ¿Y qué pasó con la diferencia política con su país? No, no, fue terrible. Él nunca volvió a Argentina, porque él tenía un problema de plano con Cristina Kirchner. Incluso él llegó a acusarla como arzobispo de Buenos Aires de unos desvíos de fondos y todo públicamente un en la iglesia. Un distanciamiento total. Sin embargo, Cristina fue y lo visitó en el Vaticano y él con mucha humildad lo recibió. ¿Qué sucede? Con Milei empezó Milei acabando con el Papa, diciendo que era lo peor del mundo. Cuando fue al Vaticano, Milei fue el primero que dijo, yo me arrepiento de lo que había dicho del Papa. Y declaró de forma totalmente fuera de protocolo 7 días de duelo en Argentina. Y él es uno de los primeros que confirmó que iba a ir asistencia al sepelio. ¿Qué le parece la presencia del presidente Donald Trump en el sepelio? Bueno, Donald Trump criticó mucho algunas doctrinas de Francisco, pero la última visita que recibió Francisco de un dignatario fue precisamente el vicepresidente de los Estados Unidos. Exactamente, impresionante. Un momento difícil. Un momento muy difícil. Incluso el diálogo entre ellos era muy complicado, porque parecía que el Papa no entendía nada. En ese momento, bueno, a menos su respiración era muy débil. Muy débil, muy débil, muy débil. Hoy veo algunos comentaristas internacionales y uno nacional que decía que él no entendía cómo los médicos permitieron que el Papa saliera al balcón, pero no solamente eso, se subiese en el Papa móvil cuando uno está en ese tipo de vehículos, porque yo me monté y le decía, dale, vamos a ver. ¿Cómo? Sí, pero en el de nosotros, de aquí, que lo hizo el general Ramiro Matos. Sí, sí. Era en el Papa lógico para ver cómo era eso. Adecuado. Usted osado. Usted quería vivir la experiencia. Vivir la experiencia. ¿Y qué sucede? Cuando el vehículo va caminando, ¿hay una brisa? Es una brisa terrible que te dé en el pecho. Claro. Entonces yo no entendía cómo este señor, casi muriéndose, lo suben a un papamóvil. ¿Era su voluntad? No, pero por más voluntad que fuera, los médicos se imponen, hazme el favor. Sí, escuché a varios, algunos periodistas hacer esa observación. Sí, terrible. El Papa le había dado una entrevista a un periodista argentino. El periodista, tengo el nombre aquí, lo voy a referir ahora. Pero en esa entrevista él decía que no extrañaba regresar a Argentina. O sea, parece que su relación o lo que él sufrió en Argentina, Nelson Castro le dio una entrevista al periodista Nelson Castro que le pidió que la publicara posterior a su fallecimiento. Lo vi. Está ahí la entrevista, pueden buscarla. Donde él le decía que no extrañaba regresar a Argentina. O sea, le preguntaba que por qué no regresó posterior a su salida y le decía que no extrañaba regresar allí. Yo entiendo que era un asunto hasta de respeto, porque el argentino es muy suelto de lengua, como dicen, y lo iban a tutear, y él respetaba mucho esa coraza de que ya él no era el arzobispo Bergoglio, no, él era su santidad, el Papa. Pero además él tenía orígenes en Italia, su familia. También tenía en Italia. O sea, le toca estar ahí. Su experiencia, ¿qué le pauta sobre la elección del nuevo Papa? Del nuevo Papa, bueno. Hay una situación muy interesante. Son 252 cardenales, de los cuales 117 no pueden votar, porque tienen más de 80 años. En el caso nuestro, el único que tiene el derecho de ir al colegio cardenalicio era Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, pero tiene más de 80 años y está enfermo, tiene la condición. ¿Qué sucede? Quedan 135 cardenales. De esos 135 hay 2 con problemas. Hay uno enfermo y hay otro que es Angelo Becciu. Angelo Becciu, el cardenal Angelo Becciu, le fueron retirados todos los privilegios como cardenal, porque era el presidente del Banco del Vaticano,
una corrupción terrible. ¿Y qué sucede? El Papa lo sacó totalmente, pero él está reclamando en este momento que él puede ir a votar. Hay una situación jurídica ahí que yo entiendo que el Vaticano le dirá, mire, usted no puede participar. Entonces serían 133 los que realmente votarían. De esos 133, el 80% fue elegido por el Papa Francisco. No necesariamente son correligionarios de él, pero en su mayoría seguirán más o menos. La Iglesia Dominicana no tiene la representación. No tenemos representación. No, y que hasta que no muera, Dios lo libre, no se puede hacer otro cardenal. Claro. Entonces, ¿por qué línea usted cree, don Miguel, que se irán? ¿Elegirán un papa italiano? ¿Se irán por un papa negro? ¿Asiático? Puede ser asiático. ¿Volverán al conservadurismo de la Iglesia o seguirán la idea del Papa Francisco? Si todos estos fueron elegidos por el Papa Francisco y tienen una mayoría, realmente hay una línea. Yo entiendo que debe haber, es un relevo, no una sustitución, para que estemos claros. Es un relevo en que la Iglesia evalúa, como debe hacer cualquier institución, qué es lo que necesita en el momento, en este momento. La Iglesia. Sí, la Iglesia. El que entra papa sale cardenal de ahí. No, al revés. Sí. El que el que entra cardenal puede uno salir papa. Pero dicen que el que entra muy papable sale cardenal. No sale papa. La parte ortodoxa. La parte ortodoxa de la Iglesia criticó mucho esa situación de darle cabida a la homosexualidad. Eso no podría volver hacia atrás a un paso que ha dado. No creo, porque es que las circunstancias actuales son muy diferentes y demandantes. La Iglesia, en un momento dado, católica, se vio totalmente aislada de las poblaciones. Por esa razón, este Papa trata de cambiar mucho todo lo que eran los cánones tradicionales, especialmente da apertura a los grupos LGTB, da apertura a la mujer. La mujer la pone en cargos directivos dentro del Vaticano, que nunca en la historia, rompió con eso. Y eso no puede volver atrás, lamentablemente. Solo de hacer hostias y plancharle la bata. Así mismo. La puso a administrar. Sí, claro, administrar totalmente. ¿Y usted cree que el cónclave será breve? O sea, no creo que sea breve en el sentido de la... No, de la selección rápida, no creo. Entonces, ¿eso no demostraría una división interna considerable? No. Sí, pero ya hay un orden establecido. Sí, hay un orden establecido. Recuerde que no es como antes. El análisis muy terrenal, dirían los fervientes católicos, no aplica porque son hombres inspirados en Dios. En Dios, sí. Pero hay varios candidatos. Está Tagle, el de Manila, Filipinas. Hay candidatos interno. Bueno, seguimos con los candidatos ahora. Dicen que será Mateo Zuppi. Bueno. Yo me voy con el de Ghana, la el verdad africano. es que yo me sorprendo de la Peter Turco. De la experiencia de ustedes. Los vaticanólogos. Es el de Jorge. Pero ahí está Burke, que es el de Tron. Es el de Tron. Yo pienso. Impresionante. Interesante. Yo pienso que el dominicano es atrevido, Tu momento. Si te quiere hablamos de la NASA. Allá, pero y conocer los boletrices que dicen. Y se lo voy a resumir. Dejen que el Espíritu Santo haga su obra y proclame. Así es.